Buen día para todos. Bienvenidos al 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Estamos en la Comisión Diseño Social Impacto Positivo para la Calidad de Vida. A continuación voy a nombrar los expositores por el orden de sus intervenciones. Cada uno tendrá 18 minutos para hacer esta exposición. Tenemos a Daniela Barragán Romero desde Colombia con diseño de una incubadora neonatal de traslado para uso en condiciones precarias. De Bolivia, Zulema Fabiola Cruz Hervas, con diseño social inclusivo Zona Cero. David Busto de Argentina, con crónicas autobiográficas transmedia contra el cáncer en la pandemia. Beatriz Canayama de Brasil, con Muda Design. Y Daniela Ríos hará el cierre desde Argentina, con desarrollo de material didáctico inclusivo para no videntes con tecnología 3D. La grabación va a estar disponible a partir del 3 de septiembre. Si tienen preguntas, les pido que las dejen a través del chat. Una vez finalizadas todas las intervenciones, si hay tiempo, vamos a hacer las preguntas. Recuerden que pueden ver todos los materiales que los expositores han subido en la página www.palermo.edu/encuentro. Le doy la palabra a Daniela Barragán. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Daniela Barragán. Yo soy diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto que se titula Incubadora neonatal de traslado para uso en condiciones precarias. Bueno, este proyecto lo realicé en colaboración con la universidad como parte de mi tesis de pregrado y con una empresa mexicana en la Ciudad de México que se llama Arroba Ingeniería. Bueno, todo este proyecto nació porque yo tuve la oportunidad de presentar, de hacer unas prácticas en esta empresa y vi que ellos desarrollaban productos, pues básicamente para el mercado mexicano, em, muy similares a lo que ya se importaba, lo que ya existía y se importaba de otros países. Pero pues yo siempre he tenido como esta curiosidad por el diseño enfocado hacia la innovación social y me puse a investigar un poco sobre pues, la problemática relacionada con las muertes neonatales. Entonces, anualmente mueren aproximadamente 1.1 millones de neonatos y esas muertes son relacionadas con la prematuridad. Y tres cuartas partes de esas muertes se podrían evitar con soluciones costo eficaces. Eso quiere decir que la mayoría de esas muertes pasan porque los bebés no tienen la atención médica adecuada o en los centros de salud no se cuenta con el equipo médico adecuado para responder a las necesidades de esos bebés. El 90% de esas muertes pasa en los países en vías de desarrollo y la probabilidad, perdón, la mortalidad de los bebés es 35 veces más alta en América Latina. Entonces, con base en eso, yo decidí desarrollar una incubadora de traslado que permitiera trasladar al bebé de manera segura entre la comunidad o el lugar donde nace, ya sea bien hacia el centro de salud o hacia un hospital donde puedan atender las necesidades adecuadamente del bebé. Para realizar esta incubadora, yo utilizo una metodología del modelo de doble diamante y de design thinking, además de diseño centrado en el usuario y una metodología participativa. Entonces, para realizar esto, lo primero que hicimos fue realizar una investigación bibliográfica profunda y realizar bastantes visitas de campo a diferentes entidades de salud, tanto en Colombia como en México, porque este es un proyecto que estamos desarrollando en este momento para que sea un producto que salga al público y pues principalmente en México y después se pueda exportar a otros países. Entonces, lo que encontramos de las investigaciones que realizamos fue que las condiciones básicas que se necesitan para trasladar a un neonato de manera segura es conservar la temperatura corporal del bebé, que es algo que los bebés normalmente no pueden hacer porque sus sistemas no están totalmente desarrollados.
y medir la saturación en sangre del bebé y el ritmo cardíaco. Eso es lo más básico que necesitamos y decidimos hacerlo de esa manera porque actualmente la gran mayoría de equipos que se utilizan en el sector médico son importados, normalmente de países como Estados Unidos o de Europa. Y estos equipos muchas veces tienen un desarrollo tecnológico muy alto, pero no están pensados para las condiciones propias de países latinoamericanos, donde la geografía es bien complicada, donde hay muchos lugares a los que no se tiene un acceso fácil, ya sea porque no hay vías o porque las vías están en muy mal estado o simplemente porque los centros de salud son muy pequeños y no pueden adquirir la gran mayoría equipo médico especializado pues, por el costo que tiene. Entonces, bueno, con base en eso, desarrollamos una incubadora que fuera portátil de traslado, que fuera lo más compacta posible y que se pudiera adaptar a diferentes medios de transporte. Entonces, una de las principales características fue que redujimos el peso considerablemente. Mm, por ejemplo, la incubadora de traslado que desarrollaron en la empresa anteriormente tenía un peso aproximado de 90 kilos y la tenían que cargar mínimo entre 2 personas. Esta incubadora pretendemos que tenga un peso de aproximadamente 23 kilos y que en un caso de necesidad extrema la pueda cargar una sola persona haciendo uso de arneses. Además de eso, pues buscamos que la incubadora se pudiera adaptar tanto a una camilla de una ambulancia de traslado como a un helicóptero, a un avión, pero también a un automóvil particular o a una camioneta que pudiera encontrarse fácilmente en una comunidad alejada para poder poner ahí la incubadora y llevarla hasta un centro de salud o un hospital donde pues se pudieran tener unas mejores condiciones. Todo esto con el propósito, pues, de básicamente salvar la vida de los bebés y de hacer que el diseño brinde herramientas para que todos tengamos una accesibilidad mucho más equitativa a los servicios de salud o por lo menos a estos primeros bebés, a estos primeros seres humanos y que tengan la oportunidad de vivir, porque en realidad son problemas que se pueden resolver de una manera muy sencilla y muchas veces estos bebés mueren simplemente porque no hubo la manera de trasladarlos de forma segura a un hospital. O sea, dentro de las experiencias que nos contaban las enfermeras era que muchas de ellas se tenían que meter a los bebés debajo de la ropa y mirar cómo llegaban a un hospital donde pudieran atender al bebé, porque llegaban señoras que nunca habían tenido un control médico. Prenatal en su vida y pues llegaban a tener el bebé y nadie sabía que llegaba un bebé prematuro. Entonces se lo tenían que meter literalmente debajo de la ropa y mirar cómo llegaban a un hospital. Por eso buscamos que estos equipos médicos, a pesar de ser un poco costosos, el costo de una incubadora de traslado normalmente ronda entre los de $15,000 más o menos, $10,000 hacia arriba, las más básicas. La incubadora que nosotros estamos planteando tiene un costo aproximado de $2,700, venta al público, y pues lo que queremos lograr con esto es que muchos más centros de salud puedan tener acceso a este equipo médico, pero no solamente pues los centros de escasos recursos, sino también centros que se encuentran en ciudades principales donde normalmente hay una sola incubadora o dos, y en lugar de tener un equipo súper especializado, que muchas veces no es necesario, tener varios y así salvar la vida de muchos más bebés. Entonces, esta incubadora funciona como uso intrahospitalario, es decir, al interior del hospital para hacer traslados entre salas de cirugía, salas de maternidad y también afuera del hospital y entre hospitales, o sea, básicamente para usarse en una ambulancia o en el transporte que se disponga en ese momento. Em, bueno, básicamente esta es como el resumen del proyecto. Todos los documentos están cargados en la página del encuentro. Ahí pueden encontrar videos, presentaciones y documentos escritos.
Y igual cualquier cosa, si alguien quiere ampliar la información o está interesado en el tema, con mucho gusto me puede contactar por mis redes sociales o por mi correo electrónico. Y agradezco muchísimo por el espacio. Y si tienen alguna pregunta, pues al final creo que las podemos responder. Muchísimas gracias. Perfecto, Daniela, te agradezco mucho. Sí, te invito a que dejes tus datos de contacto, tus redes sociales, tu mail y demás, por si quieren contactarse con vos. Los invito a que vean el material que está publicado en la web www.palermo.edu/encuentro. Ahora le damos la palabra a Fabiola Cruz. Fabiola, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto, Buenos adelante. días otra vez a todos. Primeramente agradecer, ¿no?, a la Universidad de Palermo que permite desarrollar este encuentro anualmente, que nos permite este espacio, ¿no?, donde profesionales, estudiantes nos motivan a presentar los trabajos, ejercicios, investigaciones que se puedan estar realizando y tener este vínculo, ¿no? Que bueno, hoy en día estamos pasándola de forma virtual, pero seguramente no he tenido la oportunidad, pero he tenido muchas invitaciones, ¿no?, de parte de algunos colegas de poder participar de este evento de forma presencial, que era muy interesante. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Espero poderlo hacerlo cuando se reactiven todas las actividades de forma normal. Bueno, eh, Fabiola, no se te está escuchando bien. me he presentado en esta comisión social. Hola, ¿se escucha? Perdón. Fabiola, se te corta un poco, no es lo ideal, pero quieres probar o moverte un poco más cerca del módem o si no probar con la cámara apagada, pero proba ahora a ver si se te escucha mejor. A ver. Bueno, como os iba diciendo, el proyecto que he desarrollado se llama Diseño Social Inclusivo, Zona Cero, ¿no? En beneficio de la calidad de vida para adultos mayores, ¿no? Es un proyecto que lo he desarrollado como un proyecto final en una maestría que he podido desarrollar en el diseño de productos, ¿no? Bueno, yo tengo la profesión de arquitecto y tengo especialidad en diseño interior, ¿no? Pero siempre estamos vinculados a este tema del diseño, y por eso es que me animé a desarrollar este ejercicio, ¿no? El proyecto en sí lo hemos desarrollado, ¿no?, haciendo una revisión de cómo el adulto mayor se va desarrollando en sus actividades y cómo esta persona, ¿no?, de alguna manera, precisamente por esa disminución de sus actividades físicas, va reduciendo su interacción social con la comunidad, con su misma, con su misma hogar, ¿no?, con sus personas de su familia, ¿no? Pero sin embargo, esta persona sigue como queriendo comunicarse, interactuando con la sociedad. Y hemos podido ver de que el espacio que más se acomoda a esas actividades de interacción es el espacio urbano, ¿no? Donde muchas veces el espacio urbano vemos de que no se articula a esta necesidad. Existen muchas barreras, ¿no?, que esta persona, un adulto mayor, ¿no?, va a tener dificultades en el manejo de este espacio, ¿no? No se acomoda al uso de esta persona. Y bueno, haciendo una revisión de datos, incluso estadísticas, ¿no?, sobre todo en nuestro contexto, en mi país, Bolivia, que normalmente en nuestro medio no tenemos estos espacios de recogimiento, ¿no?, como son los asilos, los geriátricos para el adulto mayor, ¿no? Entonces, el adulto mayor es acogido todavía por sus familias, no en las mejores condiciones también, porque, bueno, sabemos de que en la familia el hijo tiene ya otra familia, tiene diferentes actividades y a veces no es atendido como debe ser el adulto mayor, ¿no? Y sobre todo en el tema de esa interacción social, ¿no? Eso es lo que el proyecto en sí llega a responder, porque hemos visto de que esta persona
¿no? Sigue queriendo tener esa vida social que ha tenido, se interactúa con sus amigos, sobre todo de la misma edad. En las encuestas y entrevistas que hemos realizado, nos decían eso ellos, ¿no? De que quieren participar de actividades tal vez extras, no precisamente en la vivienda, ¿no? Quieren salir precisamente de ese espacio y buscan esas actividades con personas de su misma edad, con personas amigas, ¿no? Para precisamente no tener esa desigualdad en su locomoción, ¿no? Sobre todo es lo que eso hemos podido advertir y ver en el desarrollo de la investigación, donde existe la dificultad física en un mayor porcentaje en el adulto mayor, ¿no? Hemos revisado, o la investigación comprende de los 65 a los 80 años, que hemos identificado que ya dentro de esta categorización, ¿no? Que la institución a nivel mundial define esa edad, ¿ya? Si bien tienen otras dificultades también, ¿no? Como la disminución en la visión, en la audición, la dificultad física es la que más prevalece en el hecho de que deban usar sillas de ruedas, en el hecho que deban usar bastones, una ayuda física, ortopédica, para poder realizar su actividad física, ¿no? Entonces, es por eso que el proyecto, de alguna manera, quiere responder precisamente a esta dificultad que vemos de que esta persona necesita en un espacio urbano físico. Los parques, las plazas, sabemos muy bien que están diseñadas para el común de la población, de la sociedad, ¿no? Sin advertir tal vez algún espacio específico para estas personas. Sin embargo, en la investigación también se ha podido revisar algunos proyectos que ya se han desarrollado, que algunos no solo son proyectos teóricos, sino también ya físicos, reales, como ser parques de ejercicios, de gimnasios, ¿no? Precisamente para acoger a esta persona, ¿no? Pero nosotros, o bueno, mi persona ha querido desarrollar este proyecto, ¿no? Que responde precisamente a estas personas que, bueno, que va de acuerdo a la entrevista, encuesta que les indicaba, que iba relacionado a de que estas personas les gusta conversar, salir, sobre todo el varón, ¿no? Nos decían de que iba a conversar con los amigos de la misma edad, ¿no? Y bueno, la mujer era la que más podía tener más espacio en la vivienda, se quedaba más en casa. Sin embargo, comenzaba a también tener esta actividad de poder participar con las amistades, ¿no? La mujer. En esos dos eh, elementos sí que hemos considerado, vemos de que el espacio público debe acoger. Y, Fabiola, se te sin corta un poco el audio. dar, ¿no? Sin generar, perdón, desventajas a este público. ¿Se me ha escuchado hasta ahora? Perdón. El último minuto se te escuchó súper entrecortado. Si puedes volver un minuto atrás tu conferencia. Fabiola se desconectó. Si quieren, la dejamos ahora. Se puede volver a conectar para que continúe después cuando estemos cerrando la comisión. Le pido a David Busto que comience con su exposición y cuando ingrese nuevamente Fabiola Cruz, retomamos al final de la comisión con ella. Bienvenido, David. Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Sin dudas es algo que la pandemia nos trae como escenario no previsible, la posibilidad a muchas y a muchos, como es el caso nuestro desde Plantar.me, de estar acá hoy
realmente agradecemos a la universidad por animarse al desafío de hacer esto, con todos los inconvenientes técnicos que muchas veces trae consigo, pero realmente es la única forma en la cual personas que por ahí estamos a muchos kilómetros de distancia de la capital del país, tenemos la posibilidad de mostrarlo. También quiero agradecer el hecho de contemplar iniciativas que por ahí vienen del seno social, como es la nuestra, y que no están enmarcadas formalmente en lo que solemos entender como la academia. Sin duda es muy importante lo que en esta coyuntura de la pandemia y de la convivencia con nuevas crisis, como sucede con la crisis del clima y como sucede con esta crisis sanitaria y todas las consecuencias muchas veces negativas que va a tener, es muy importante que las organizaciones, las universidades y los espacios de encuentro y de diseño y de aprendizaje existan y bueno, agradecerles por eso. En este caso, yo estoy acá hoy como representante del trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año junto a Carolina Cardoso en lo que son crónicas autobiográficas transmedia que se realizan en el proceso de tratamiento de ella, que es una paciente, una consultante que está cursando un tratamiento de cáncer de mama. Particularmente lo que les puedo contar, y me gustaría por ahí aprovechar este espacio para hacerlo un poco más dinámico, más allá de que es una disertación en la cual por ahí no hay una ida y vuelta en tiempo real con el resto de las y los disertantes, es aclarar. En el video adjunto que presentamos para la ponencia, detallamos por ahí sustancialmente como muchos detalles acerca de qué va la propuesta, ¿verdad? Porque si no, el temor que se me genera es que resulte redundante esto. Particularmente por ahí quiero aprovechar para bueno, tratar de hablar de lo colectivo, ¿no? Y entonces, en este caso, no somos una empresa, no venimos del seno tampoco de una universidad, sino que somos una iniciativa ciudadana y básicamente somos personas. En el caso de Carolina, ella es una persona que además de ser mamá, además de ser estudiante, además de ser trabajadora, es sobreviviente de violencia de género y realmente su vida se vio modificada sustancialmente cuando detectó que tenía algo extraño en su teta derecha, en su teta izquierda, y a partir de ese momento, bueno, entra a funcionar un dispositivo sanitario que es prepandémico por días, y luego, obviamente, porque el diagnóstico ella lo hace, ni bien está comenzando la pandemia, ni bien se habla de este tema, y entonces ella comienza su tratamiento en la ciudad de Quilmes y luego decide mudarse a la ciudad de Bahía Blanca, específicamente en la localidad de Ingeniero White, donde viven su papá y su mamá, y entonces junto a su hijo menor se muda a la ciudad y continúa su tratamiento aquí en Bahía Blanca. Desde un principio, cuando decidimos hacer el trabajo, era realmente novedoso porque tanto para ella como en términos de lo que suele ser la narración periodística convencional, en este caso creímos y creemos que es fundamental que, y también lo abordamos en detalle en el otro video, la necesidad de que las personas que hagan ejercicio de la voz sean las protagonistas de las situaciones y no tanto por ahí, como sucede en este caso, intermediarios. En un principio porque de esta forma generamos una transformación educativa también, sino hay asimetrías e invisibilizaciones que se perpetúan en el tiempo y creemos realmente que en el caso de la utilización del soporte transmedia, lo que pudimos encontrar fue una respuesta por ahí a estas interrogantes que teníamos acerca de cómo hacerlo. Digo, nuestro trabajo se
se transcurrió mucho tiempo en la preproducción, es decir, antes de siquiera publicar algo, tuvimos mucho tiempo de encuentros, de conversaciones, de evaluar cómo hacerlo, y al mismo tiempo que evaluábamos cómo contarlo, lo vivíamos, porque mientras yo acompañaba a Carolina, ella visitaba el hospital, recibía noticias buenas o malas en cuanto a resultados de sus testeos, y a su vez empezaba a desenvolver su propia historia de los 40 años previos que había transcurrido en su vida, previos a este momento que resulta tan definitorio, ¿no? Como cuando tenemos un problema grave de salud y entonces se vuelve urgente tomar acciones. En particular, yo quería por ahí comentar unas cuantas cosas, y es que necesitamos, a la hora de abordar las narraciones y la producción de contenidos, acercarnos justamente al escenario social, y quienes por ahí venimos desde la formación o desde la experiencia o desde por ahí el cúmulo de ambas en torno al diseño, la importancia crucial que tiene que le demos una significancia social, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, lo que tratamos de hacer en Mi Vida con C fue acompañar todo este proceso desde lo humano, y eso puede por ahí transpirar en lo que se lee de las publicaciones, pero mayormente es un trabajo invisible, sumamente necesario y habilitante para ese otro trabajo, que es el que esperamos este año poder desarrollar en mayor profundidad, que tiene que ver con poder, si se quiere, reelaborar y en el formato de, por ejemplo, un podcast o en el formato de un documental, en un largometraje documental, poder entonces reexaminar en profundidad lo que ha sido esta experiencia un año después, porque realmente el proceso comenzó a ser publicado en octubre de 2020, el proceso sanitario empieza en marzo de 2020, y lo que estamos hoy en julio-agosto de 2021, lo que venimos trabajando es justamente en poder elaborar productos de diseño, de comunicación, en el marco de programas educativos que, digamos, ya tienen tienen o transitan más de un año de antigüedad. Realmente me interesaría muchísimo responder preguntas, así que siéntanse en libertad de preguntar cualquier consulta. Yo no quiero demorar demasiado tiempo, pero básicamente lo que creemos es, cuando lo empezamos a hacer y todo, lo que menos teníamos era seguidores en las cuentas, y en ese sentido no teníamos seguidores en las cuentas, no teníamos un presupuesto, porque todavía estamos financiando mayormente desde nuestros propios bolsillos las actividades que hacemos, pero creemos que es fundamental subrayar lo importante de hacer las cosas igual, y entre las personas que teníamos en mente cuando lo hacíamos, hace un año cuando empezábamos este trabajo, me gustaría destacar que pensábamos en estos espacios, como este foro y como este encuentro de diseño latinoamericano, donde se escuchan a voces de distintos lugares de la región, que justamente por ahí compartimos esta necesidad de transformar la realidad. Esperamos que todas las personas que puedan interactuar con este material y que tengan algún tipo de interés se pueden contactar puntualmente entrando a plantar.me en la sección de contacto, o en las cuentas en redes como Instagram o Facebook o Twitter, pero básicamente motivando un trabajo transdisciplinario
que por ahí amparado en estas circunstancias desfavorables de la pandemia, pero pueda mudar a un escenario híbrido donde realmente no nos veamos limitados nuevamente por estas realidades del presupuesto, del acceso y de ciertas estructuras que en algún punto generan privilegios y por ende generan exclusiones también. Eso es básicamente lo que me gustaría manifestar hoy, y sí algo por ahí muy importante y que me pone muy, muy feliz, es saber que si bien soy yo por ahí la persona que está dando esta charla, porque soy la persona que coordinó la iniciativa y eso, en este momento también está presente Carolina, que es la persona más importante de todo este proceso, y realmente ella misma representa lo que necesitamos que suceda en muchos casos de injusticias sociales, que es que las personas puedan desplazarse de ese perímetro donde resultan víctimas de una realidad y puedan migrar hacia otros escenarios, como en este caso narrar los avatares que una estructura sanitaria como la que tenemos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, en la ciudad de Quilmes, tiene, y bueno, y cómo sin dudas hay mucho espacio para la transformación, y es muy necesaria una mirada transdisciplinaria desde muchos sectores, pero siempre con las voces y las miradas de los y las protagonistas. Así que básicamente es eso. Les saludo. Perfecto, David, te agradezco mucho tu exposición. Vamos a continuar con Beatriz Canayama. Fabiola, una vez terminadas las comisiones, te permitimos hacer el cierre a vos. Gracias. ¿Estás, Beatriz? Perfecto. Olá. Hola. Estão aqui? Olá, eu sou a Beatriz Tominha Canayama, eu sou do Brasil, peço perdão, eu vou apresentar em português, vou tentar falar devagar. Bom, eu sou estudante de artes visuais na Universidade Estadual Paulista, Unesp, no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns trabalhos do projeto Muda Design, que nesse ano completa 10 anos de atividade. Atualmente é composto por 9 estudantes, na sua maioria de design, mas também temos estudantes de arquitetura, jornalismo e artes visuais. E é coordenado pela professora Ana Beatriz Pereira de Andrade. Resumindo, o Muda, ele foca na sustentabilidade dos seus projetos. Ele busca qualificar os espaços públicos, geralmente através do design de mobiliário. O primeiro projeto que eu vou comentar com vocês foi uma parceria com a Estação Experimental de Bauru, que é uma área de conservação de vegetação localizada dentro da cidade. Então, o objetivo desse projeto era a qualificação da área de lazer da estação, desenvolvendo um mobiliário para o local. Destacando, então, alguns conceitos da sustentabilidade aplicados nesse trabalho, começando pela matéria-prima utilizada, que foi a madeira de reflorestamento, fornecida pela própria estação. É uma madeira da região de Bauru, da cidade de Bauru, e é importante, quanto menor for a distância, né, que essa matéria-prima percorrer, é o ideal. E além disso, teve o acompanhamento de toda a produção. Então, durante esse processo foram coletados dados como a geração de resíduos, o consumo de energia, e todos esses dados coletados serviriam de referência para pesquisas científicas, porque o Muda, além de
ter esse papel essa parte mais prática de transferir todo o conhecimento que adquirimos em sala de aula para a comunidade, também existe essa parte da pesquisa, mas voltando para os conceitos da sustentabilidade desse projeto, também tem a preocupação com o desenho do mobiliário, que a preocupação com a ergonomia, com a durabilidade e também a facilidade de manutenção. Então, foram desenvolvidos mesas, bancos, espreguiçadeiras e bancos de conversa, roda de conversa para as crianças, todos num sistema construtivo de ripas de madeira que se cruzam, e esses modelo de mobiliário desenvolvido para a estação foi também reproduzida para uma demanda interna da própria universidade. Então, temos esse modelo de mobiliário na estação experimental e também dentro da universidade. O segundo projeto que eu vou comentar foi uma parceria com o Jardim Botânico, que nesse projeto o MUDA desenvolveu o espaço do café, a cafeteria do Jardim Botânico, e eu destaco aqui o reaproveitamento dos materiais disponibilizados pelo Botânico. Então, foram reaproveitados madeira de carretel de fiação, molas de caminhão também foram reaproveitadas, e a maioria desse mobiliário foi todo feito na própria universidade, no nosso laboratório lá. E além da preocupação com o design do mobiliário, também houve a preocupação com a ambientação desse espaço do café. Então, como dispor, como organizar esses móveis para que o espaço tivesse um conforto, né, para o público. E o terceiro projeto também foi realizado no Jardim Botânico, e foi o projeto do portal para uma trilha. E eu destaco aqui a utilização da metodologia do design participativo, que preza por uma participação mais ativa, né, de todos os envolvidos no projeto. Então, que cada indivíduo tem a capacidade, é capaz de contribuir da sua maneira, né, para esse processo criativo do projeto. Então, trabalhamos com uma escola. Nesse trabalho foi uma turma de crianças visitar o Jardim Botânico, e elas participaram desenhando, então, como elas imaginavam que seria esse portal para a trilha, e foi a partir desses desenhos das crianças que o MUDA desenvolveu um modelo. Também pensando também no material que foi disponibilizado pelo Botânico, que nesse caso foi o bambu. E como o MUDA ele trabalha mais com a madeira, então fomos atrás de ajuda de um outro projeto na universidade, que é o projeto Taquara, que eles trabalham com o bambu. Então, pedimos o auxílio desse outro projeto para ver se aquele modelo que o MUDA desenvolveu seria possível a sua construção. E depois, então, de finalizado esse modelo, apresentamos ao Botânico, e
Então, logo depois, entramos em contato também com a Associação Agroecológica Viverde, que já trabalha com o taquara. Então, a parte da construção desse portal foi feita pela associação. E o quarto e último projeto foi o mais recente realizado, foi uma parceria com a ONG Wise Madness, que ela procura levar educação, cultura para crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Nesse projeto, então, requalificaríamos o parquinho, teríamos que o playground dessa unidade da ONG, então ficaríamos responsáveis por desenhar os brinquedos desse playground e nesse projeto também utilizamos a metodologia do design participativo. Então, as crianças, elas desenharam quais os brinquedos que elas queriam, como elas imaginavam o parquinho, o playground lá delas. E então foi através da análise desses desenhos que começamos a modelar, né, a pensar no design desses brinquedos. E a partir desses brinquedos, então, desses desenhos, escolhemos alguns só, né, para realização, para a construção. Então, o brinquedo que as crianças mais queriam era a casinha na árvore. Então, a gente focou mais em alguns brinquedos, assim, como balanços também. E desenvolvemos a modelagem em 3D e apresentamos aos responsáveis da ONG se seria possível a construção, se teríamos que realizar alguns ajustes. E então partimos para uma outra etapa, que seria da limpeza do material, porque a madeira que a ONG tinha disponível, ela precisaria passar por um tratamento, teríamos que tirar pregos, lixar, e a ideia era que a comunidade também participasse junto dessa etapa, porém não houve uma adesão muito grande nessa etapa por parte da comunidade, mas talvez alguma falha na comunicação, não sei, mas enfim. E depois dessa limpeza desse material seria a parte da construção, e a parte da construção ficou mais com um responsável lá da ONG. E então, após a construção, a gente focou primeiro na casinha, que era o brinquedo que as crianças mais queriam. Então, foi construída a casinha, porém, a ideia era de inaugurar, né, essa casinha, finalizar esse primeiro brinquedo junto com as crianças. Então, seria um dia de atividades para finalizar mesmo, talvez pintar, dar o acabamento para a casinha junto com as crianças, para que elas realmente participassem, né, sentissem que realmente fizeram parte da criação, de ajudar mesmo. Então, porém, com a pandemia, não foi possível essa finalização dessa etapa desse brinquedo, né? E, então, a gente espera que no futuro talvez consigamos terminar essa etapa, né, desse projeto. Bom, basicamente é isso que eu tinha para apresentar, e qualquer dúvida, assim, se a minha fala não foi muito clara, né,
Eu vou deixar no chat todos os contatos do Muda Design, o nosso e-mail, Facebook e Instagram, para quem quiser saber más sobre el proyecto. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Beatriz. Sí, deja por favor todas las redes y los datos de contacto. Daniela Ríos, te invitamos a continuar con la exposición. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos, en primer lugar. Mi nombre es Daniela Ríos, soy diseñadora industrial, trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, acá en Argentina. Mi proyecto es el desarrollo de material didáctico inclusivo para no videntes con el uso de las tecnologías 3D. Vale aclarar, y bueno, de público conocimiento, que todos sabemos que las personas ciegas y afectadas con discapacidad visual grave utilizan el tacto como uno de los medios principales para acceder a lo que es la información y a las experiencias estéticas y creativas. Es importante que los niños participen de esta realidad y que puedan percibirla de una forma objetiva. Propuso que el material que se desarrollara tuviera esta cuestión del relieve prácticamente, porque es el medio que ellos perciben todo. Cabe aclarar que este proyecto formó parte de lo Daniela, se te corta. Daniela, no te estamos escuchando. No sé si quieres apagar la cámara y probar sin la cámara prendida, a ver si mejora un poco la señal. Bueno, esperamos a Daniela Ríos. Si querés, puedes, Fabiola Cruz, continuar con tu exposición donde la habías dejado. Gracias. No, por favor. Bueno, mil disculpas, entiendo de que estas dificultades técnicas son las que ahora nos están llevando problemas, pero bueno, voy a continuar con la exposición, ¿no? Hacer tal vez un resumen de lo que ya había indicado sobre el proyecto que estaba presentando, que se denomina precisamente, ¿no?, Diseño Social Inclusivo, Zona Cero, Calidad de vida para adultos mayores, ¿no? Indicaba de que este proyecto es la respuesta ya de un mobiliario, ¿no?, modular, flexible, urbano, ¿no?, el cual podíamos emplazarlo en el espacio urbano que habíamos identificado en la investigación, que era el espacio donde estas personas adultas mayores realizaban esta interacción, a la cual estaban respondiendo con un proyecto, ¿no? Este mobiliario en un momento podía convertirse precisamente en parte del paisaje porque tenía, espero que lo hayan podido ver en las páginas del encuentro, ¿no? Que podía ser módulos o paneles que eran muros verdes, ¿no?, que eran parte del paisaje urbano, en un momento que no era usado por los personas adultas mayores. Y cuando sí era necesario y estas personas necesitaban estos espacios de encuentro, de socializar dentro del área urbana, parques, plazuelas, ellos hacían uso de estos paneles y los convertían con un cerramiento, un elemento modular que se podía desplazar, ¿no? Y además de ser flexibles en el aspecto de que podían hacer uso de las mesas y sillas que eran parte de este panel que estábamos proponiendo, que me ha permitido desarrollar como proyecto, ¿no? El proyecto plantea también
mismo, ¿no? Materiales ecológicos, fáciles de usarlos, de adecuarlos. Siempre se ha estudiado el tema, por ejemplo, del peso, ¿no? Para precisamente respondiendo a esta necesidad de la persona adulta mayor, ¿no? Se acomoda también al hecho de que pueda usar la persona que usa silla de ruedas, que no pueda desplegar las bancas que tiene el proyecto, ¿no? Eh, la cualidad de este proyecto es precisamente ese concepto que lo había denominado como zona cero, en el hecho de que en un momento es parte del paisaje y en otro momento es parte de ese uso que el adulto mayor pueda hacerlo, ¿no? En grupos incluso grandes, ¿no? Personas de 2, de 4, de 6, de 8, es un elemento modular, ¿no? Que permite incluso adecuarse a las áreas donde se están emplazando, ¿no? En sí, esa era la presentación del proyecto, el cual responde precisamente al, a este nuestro usuario con esta dificultad física, ¿no? A la cual habíamos asumido como una dificultad más fuerte, sabiendo de que, por ejemplo, la auditiva y la visual normalmente ya las tratan, ¿no? Ahora ya tenemos elementos mecánicos que permitan los audífonos, incluso los lentes, ¿no? Que hoy en día Fabiola, se te cortó el último minutito, se te cortó nada más, el último minuto. Ay, perdón, sí. Bueno, entonces ese sería el proyecto, ¿no? Que lo estaba presentando, bueno, que lo he presentado en esta comisión, ¿no? Como diseño social, un diseño de un panel inclusivo, un proyecto denominado Zona Cero, que como decía la facultad o el objetivo de este proyecto era que en un momento ocupe un espacio y en otro no, y que no dificulte las actividades que se desarrollan en los espacios urbanos para el común de la sociedad y que también se puede usar para estas personas con esta dificultad en el espacio urbano, ¿no? Bueno, recordar de que el diseñador tiene esa finalidad, tenemos ese papel importante que debemos responder al proyecto en respuesta a la sociedad, ¿no? Un día nos ha presentado esas metas, la sociedad, los requerimientos, que incluso, ¿no? Que he estado participando en las diferentes presentaciones, que realmente hay temáticas tan difíciles que no las resolvemos. Muchas veces vamos a resolver el diseño exuberante de una construcción, de un edificio arquitectónico, ¿no? Pero estas dificultades sociales, que realmente es una meta que el diseñador debemos asumirla y resolver, ¿no? Hoy en día esa es nuestra tarea frente a la sociedad. Muchas gracias por permitirme esta participación y, bueno, entender las dificultades técnicas. Gracias a vos, Fabiola, se entiende totalmente, no hay ningún problema. Te invito a que dejes tus redes si no las dejaste antes. Y ahora continuamos. Daniela Ríos, ¿estás? Sí, perdón, problemas Perfecto. técnicos, no sé qué No hay pasó. problema, no hay problema. Si llegas a tener inconvenientes, quizá apagar la cámara después para que se escuche mejor, pero ahora se está escuchando y se está viendo perfecto. Buenísimo. Bueno, les comentaba que nosotros hemos trabajado directamente con alumnos de la escuela Braille, que son chicos ciegos con deficiencia visual. Es por ello que por medio de las nuevas tecnologías 3D o de prototipado rápido, como son la impresora 3D y el CNC, se puede llegar a la construcción de materiales adecuados a las necesidades psicofísicas para ampliar el conocimiento de estas personas. Con el desarrollo de este nuevo material educativo, porque específicamente trabajamos con material educativo, porque vimos la falencia que hay en lo que son los elementos de enseñanza para este grupo de personas, porque en Argentina pasa que el gobierno entrega material educativo a todas las escuelas y lamentablemente lo que son las escuelas de educación especial
reciben exactamente el mismo material educativo que el resto de las escuelas, y no es material adaptado. Entonces se planteó específicamente trabajar con el material educativo porque, como toda persona con derechos, tiene derecho a recibir buena educación. Entonces, nosotros a través de estas nuevas tecnologías empezamos a desarrollar, pero primeramente tuvimos que hacer un estudio de la situación actual, de lo que es en el sistema educativo de educación especial, qué es lo que existe en el mercado y qué es el material con el que cuentan específicamente en las diferentes escuelas. Y lamentablemente nos encontramos con una realidad que no cuentan con material educativo específico, sino que las maestras mismas van desarrollándolo de forma muy artesanal y creativa, con todo lo que puedan llegar a tener a su disposición, reciclando muchos elementos, dados que tienen que sacar de su bolsillo para poder crear estos elementos que le van a permitir enseñarle algo específicamente a los alumnos. Es importante aclarar también de que en este caso de las escuelas de educación especial, no solo nos encontramos con la realidad de que vamos a trabajar específicamente con solo chicos ciegos o con deficiencia visual, sino que conjuntamente tienen otro tipo de patologías. Nos tocó trabajar específicamente con una bebé eh, que era sorda y ciega, o sea, está completamente aislada del mundo. En ese caso, trabajamos con una psicopedagoga, con los padres, con maestras de estimulación, porque a los chicos directamente los envían a las escuelas para que reciban estimulación desde los primeros meses de edad. O sea, van naciendo y ya los están ingresando en lo que son las escuelas para que tengan estimulación, porque por ahí no muchos cuentan con obras sociales, y en lo que es el sistema de salud no hay áreas específicas para, para, este, para esta situación. Entonces tenemos que afrontar esta realidad de decir, bien, tenemos esta situación específica que se pueda llegar a repetir, porque se puede llegar a repetir de que haya una persona ciega y sorda. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación? ¿Cómo afrontamos la situación de una persona ciega que además tenga Asperger o autismo? ¿Cómo afrontamos la situación de una persona que tenga deficiencia visual y problemas motrices? Entonces, todas estas cuestiones de definir los actores con los que vamos a trabajar, el usuario directo, nos llevaron a hacer muchos estudios, no solo a nivel de diseño, sino a nivel psicológico, psicopedagógico, con sociólogos, para ver la interacción con estas personas. Ha pasado casos de que personas adultas pierden la visión y les empiezan a enseñar el sistema braille, cómo enseñarle el sistema braille a una persona que ya estaba inmersa en un mundo distinto, cómo afrontar diferentes realidades. Y es importante que las personas accedamos a un sistema de educación que nos permitan después desarrollarnos como personas autónomas y que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, porque una persona que pueda desarrollarse en un mundo sin tantas barreras puede crecer no solo a nivel económico, sino psicológico. Ellos se sienten muy aislados, no solo por una cuestión de sus afecciones, sino aislados de la sociedad, porque es un segmento de la sociedad que está siendo completamente discriminado. Las necesidades educativas de los niños ciegos son el resultado de situaciones de gran vulnerabilidad. Estos alumnos, por su falta de visión, no pueden realizar la integración de mucha información y perciben de forma fragmentada. Entonces nosotros buscamos cómo tratar de solventar esta carencia. Hicimos estudios de las áreas, por ejemplo, matemática, con qué elementos contaban, geografía, ciencias naturales, ciencias sociales y muchas otras áreas. Hasta cuando ellos tienen un área que se llama reconocimiento de contexto, donde les enseñan cómo movilizarse en lo que es la calle, que son las sendas peatonales, cómo identificar un semáforo. Lamentablemente no en todos lados en el área urbana está pensada para ser usada y habitada por todos,
sino que cuenta con muchas falencias para que una persona pueda transitar. Entonces, ¿cómo afrontar también esta realidad de que el espacio exterior, fuera del sistema, de lo que es el espacio educativo, los va a acompañar? ¿Cómo identificar todas estas cuestiones? ¿Cómo movilizarse? ¿Cómo moverse en sus casas? Es una cuestión demasiado muy fuerte. Yo invito a todos a que hagan la experiencia de tratar de hacer actividades con los ojos vendados, eh, suprimiendo uno de los sentidos, y la verdad es que es muy complicado hacerlo y tratar de hacer algo cotidiano, por más que nosotros conozcamos nuestro espacio. Entonces, para una persona que nunca ha accedido a tener un poco de conocimiento de lo que es la realidad en sí, todo esto se hace muchísimo más complicado. Y por ahí uno piensa, está bien, ponemos un semáforo con sistema audiovisual, pero también tiene carencias desde la educación, porque no se les enseña a las personas cómo se usan, dónde deberían estar. Si no tenés esto, ¿cómo podés transmitirle a la otra persona que necesitas ayuda sin estar pidiendo? Porque no les gusta, como cualquier persona, estar incomodando a otro para estar solicitando ayuda constantemente. Nosotros tuvimos el desarrollo de material educativo o didáctico de estimulación para chicos desde edad temprana, o sea, desde los 2 meses de vida, hasta para personas adultas de 65 años que habían perdido la visión por cuestiones de cataratas o otro tipo de patologías, eh, a través de la impresión 3D y a través del uso de CNC. Hicimos talleres conjuntamente con las maestras para que aprendieran sobre las tecnologías y para que ellas también pudieran ver qué podían aportar, es decir, estaría bueno desarrollar un tipo de material así o no, o si responde. Hicimos pruebas con los chicos específicamente para ver si el material que estábamos proponiendo daba respuesta a lo que se planteaba de la enseñanza específica. Hicimos pruebas con diferentes tipos de materiales, porque el material también influye mucho en la transmisión de la información. La verdad es que este proyecto fue muy rico, no solo para la escuela, que obtuvo todo lo que se desarrolló, porque es un material que no solamente lo va a usar la generación con la que trabajamos, sino que este material va a permitir que otras generaciones de alumnos estudien y aprendan sobre todos los ámbitos, las áreas de educación en la que nos formamos todos en una edad temprana, en lo que es los primeros años de vida, sino que van a ir pasando de generación en generación. Nosotros Daniela, se te cortó un poco el audio. Daniela, ¿me puedes escuchar? Bueno, mientras esperamos a ver si Daniela se puede conectar, vamos a pasar a algunas preguntas que hicieron. Daniela Barragán, ¿estás por allí? Bueno, David Busto, ¿estás? Daniela Barragán o David Busto. Bueno, vamos a... Hola, Ah, ahí está David. bien.
Perfecto, ¿no? David, había una pregunta para vos sobre el proyecto. A nivel, vos mencionabas algo a nivel financiación, que era como un tema que lo financiaron ustedes. La pregunta es, ¿cómo piensan desarrollar a futuro? ¿Cuál es el proceso que tiene esto de aquí en adelante? Si bien vos lo tenías zonificado, si se quiere, en Quilmes, ¿cuál es la idea para seguir avanzando en lo que es Argentina, región y demás? Bien, Mi vida con C es una serie de contenidos que aborda justamente los avatares del tratamiento y de la vida de Carolina Cardoso durante 2020-2021. Es uno de tantas propuestas de contenido que estamos tratando de abordar desde Plantarme, y en lo referido al financiamiento, lo que sucede es que estaba la situación, digo, siendo específico, yo conozco a Carolina, me entero que ella está cursando el tratamiento, le propongo trabajar y nos ponemos a trabajar. Eh, Así que lo fuimos ensamblando a medida que fue transcurriendo. Y lo que tratamos de hacer es visibilizarlo a través de muchísimos canales, como es en este caso la Universidad de Palermo, en este encuentro de diseño, y, y estamos tratando de constituirnos formalmente como una asociación civil para, para poder profundizar, más allá de que surgen nuevos obstáculos cuando queremos pasar a ese nivel, ¿no? Como costos, etc. Eh, pero realmente lo hacemos con anclaje a la propuesta de Plantarme, que tiene que ver con abrir los ojos a realidades que no contemplábamos, eh, contar historias, porque es el mecanismo que creemos más fidedigno y más apelativo, y hacerlo para transformar realidades. Entonces lo hacemos en el marco de programas educativos. Perfecto, David. Muchas gracias. Daniela Barragán, ¿estás por allí? Hola, sí, acá estoy. Hola, Daniela. Mira, justo que cerraba con este tema de las barreras, David, la pregunta que te hacían a vos era si en algún momento se pensó, se piensa usar entes gubernamentales de Colombia para que se pueda llegar a realizar este proyecto de las incubadoras. No, en realidad este es un proyecto, digamos que más del sector privado. La, la, la empresa con la que lo estamos desarrollando está en la Ciudad de México y la empresa trabaja mucho de la mano con el sector público en México. Ellos, o sea, le venden mucho al sector público, trabajan mucho por licitaciones, aunque también le venden a algunos hospitales privados, pero, pero no, en Colombia no, digamos que la única relación que hubo del proyecto en Colombia fue con la universidad, porque yo hice este proyecto como un proyecto de tesis de grado, pero en realidad no hubo como ningún apoyo del gobierno. Perfecto, Daniela. Y hay otra pregunta que en todo tu trabajo de investigación y demás, cuando entran los profesionales de la salud o cuando indagas sobre estas cosas, ¿qué barreras encontraste vos para poder llegar a diseñar esto? ¿Qué se podía hacer, qué no se podía hacer y cuál fue como lo más complejo en esta investigación que hiciste vos para llegar a esta incubadora? Uf, bueno, fue un proceso bien complicado porque además yo lo realicé el año pasado y fue justo cuando empezó la pandemia. Entonces, de inicio, digamos que no fue tan complicado porque yo planeé todo el protocolo de salidas de campo. Entonces, yo tenía un acceso directo con las personas del personal de la salud porque la empresa trabaja mucho de la mano con ellos, o sea, son como sus principales clientes, entonces tienen contacto directo con ellos. Y yo empecé a utilizar las metodologías que habíamos aprendido en la universidad y que usábamos siempre en nuestros proyectos de investigación. Y digamos que fue una mezcla, como entre lo que la empresa hacía antes, porque ellos muchas veces de hecho tenían fallas en los productos porque precisamente no se sentaban a hacer como
estudio juicioso preliminar antes de, pues, desarrollar un producto. Y entonces, bueno, de inicio fue un poco complicado porque pues el personal de la salud no tiene mucho tiempo y cuando lo tienen, pues obviamente no quieren como estar en, pues como perdiendo el tiempo de alguna manera con una persona externa que llega a hacer un proyecto, ¿no? Pero muchos de ellos sí tuvieron como una disposición importante para hablar conmigo y decían, no, súper bien, o sea, si lo desarrollan, por favor, hablen conmigo, yo lo gestiono acá dentro del hospital, es como lo que necesitamos y muchos de ellos sí se comprometieron con nosotros, como que inclusive me escribían y querían saber de cómo seguía el proceso, querían estar en la presentación de resultados y estaban muy abiertos, entonces fue muy chévere porque de cierta manera, pues yo utilicé varios metodologías etnográficas aplicadas al proceso de diseño, entonces son como metodologías adoptadas de la antropología que podemos aplicar al diseño y desarrollo de productos. En cuanto a otras barreras que encontré, pues bueno, la pandemia. O sea, todo empezó de manera presencial. Yo iba a los hospitales, hablé con las personas de traslados en ambulancias, visité la central de ambulancias, vi cómo funcionaba y yo iba a estar presente como en un traslado real de un neonato, porque eso es una cosa súper complicada, pues por cuestión de transmisión de enfermedades, inclusive antes de la pandemia, por permisos de los papás del bebé, del hospital, etcétera. El caso es que ya había un traslado programado y justo empezó la pandemia. Entonces, no, eso fue tenaz. Porque no lo pude hacer y todo el mundo en los hospitales pues claramente me empezaron a decir que no podía ir y entonces me tocó migrar de alguna manera esos protocolos que yo había hecho para la virtualidad. Entonces yo hice muchas pruebas de usuarios, de usabilidad, por ejemplo, de manera virtual, o sea, de usabilidad, porque yo también diseñé la pantalla, la interfaz de uso de la incubadora, entonces me tocó como diseñar la manera de comprobar, hacer comprobaciones a través de la virtualidad, igual con el personal de la salud. Entonces fue bien complicado, pero pues fue también muy interesante y muy chévere. Y creo que el hecho de que sucediera en la pandemia también permitió que hubieran procesos de innovación distintos, ¿sí? O sea, tanto en el producto como en la manera de desarrollar, o sea, como en todo el proceso y la parte proyectual. No sé si tienen alguna otra pregunta, si respondí la pregunta o si quedaron algunas dudas de esto. No, está perfecto, Daniela, te agradezco. Voy a pedir si está Beatriz Kanayama. Oi? Olá? Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Beatriz, para dos hay dos consultas a nivel universidad. ¿Cómo se eligen estos proyectos en los que trabajan? Y una segunda pregunta sería, cuando están estos proyectos, ¿hay algún proyecto que tenga una continuidad siempre o siempre tienen un inicio, fin y no se aplica en ningún otro contexto, en ningún otro lugar? Bom, geralmente sempre tem, a gente procura finalizar em cada ano, assim. Então, tem um projeto em um objetivo de terminar ele. Então, e qual seria a primeira pergunta mesmo? Perdão, será que pode falar mais devagar? Sí, no, la pregunta es, ¿cómo desde la universidad, desde el armado que tienen de estos proyectos, hacen la selección o eligen cuál es el proyecto a trabajar? ¿Cómo llega ese proyecto a ustedes? Ah, sim. Aparecem demandas, a própria comunidade procura tem o conhecimento do projeto através das redes sociais, assim, da universidade, né? Então, elas entram em contato com o Muda. E é a partir disso que a gente trabalha. Então, através dessas demandas que aparecem para a gente começar a trabalhar nesses projetos.
Perfecto, Beatriz. Respondi? Perfecto, Beatriz, te agradezco mucho. Obrigada. Fabiola Cruz, ¿estás allí? Sí, Fabiola, ¿cómo estás? Para vos, hay una pregunta que tiene que ver con el tema de la pandemia. En la investigación se pudo ver algo de esto de que a nivel pandemia en muchos lugares se llamó a que se guarden en sus casas todas las personas. ¿Cómo afecta esto a la interacción con este diseño social inclusivo Zona Cero, con este proyecto? Y una segunda pregunta que tiene que ver también con Daniela Barragán. ¿Es un proyecto que se presenta a algún ente gubernamental? bueno, gracias por las consultas. Bueno, como antecedente, este proyecto lo había desarrollado precisamente antes de que se presente esto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, me había hecho yo también esa consulta. Y bueno, entiendo de que en el momento donde hemos tenido los picos fuertes de infectados, la sociedad nos hemos guardado en nuestras casas. Pero también esto ha afectado psicológicamente, ¿no? Niños, adultos, todos nos hemos visto encerrados y psicológicamente eso nos ha estresado, nos ha generado incluso deficiencias en la salud, ¿no? Que en muchos casos hemos buscado precisamente estos espacios abiertos al aire libre, donde podamos interactuar teniendo estas condicionantes de bioseguridad con otras personas, ¿no? Podamos hacer esa actividad social que estábamos acostumbrados a hacer. Al tener este espacio, un espacio abierto, ¿no? Se podría condicionar, siempre, bueno, precautelando el tema del concepto del tema de bioseguridad y los insumos que hoy estamos acostumbrados a usar, que son los barbijos, el alcohol, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Que se podría fácilmente adecuar a ese tipo de cambios que bueno, hoy en día se están haciendo, ¿no? No solamente en los espacios abiertos, más todavía en los espacios cerrados, donde se ha ido haciendo estos cambios en la forma de vida que teníamos no solamente en las viviendas, sino también en los espacios públicos, ¿no? Que se podría acomodar. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda, lo habíamos presentado, lo había desarrollado este proyecto como un proyecto final para una maestría. Entonces, no he tenido la posibilidad de presentarlo como un proyecto a un de Estado, ¿no? De gobierno, ¿no? Realmente todavía en nuestro país, en mi ciudad, no se genera mucho ese tipo de intercambio o interacción social con las entidades públicas, ¿no? De gobierno. Bueno, viendo la participación también de varios, incluso estudiantes, ¿no? Se ve esa posibilidad y en nuestro medio no se da así. Tengo la posibilidad de hacer seguimiento, participar también con proyectos de interacción con los estudiantes, soy docente universitaria, y los proyectos quedan como proyectos teóricos, no llegan a desarrollarse más allá de una ejecución, bueno, por el tema sobre todo económico, ¿no? Lamentablemente hay esa debilidad en medio, en mi ciudad, en mi universidad, que la investigación queda en papeles, todavía no ha llegado a ejecutarse, por eso también tenía algunas consultas con algunos participantes en el desarrollo de sus investigaciones y que han realizado los proyectos o solo se han quedado en el libro, en el texto, en el documento. Esa sería la respuesta. Agradezco mucho, Fabiola. Si se conecta a Daniela en algún momento, Daniela Ríos, le podemos hacer la pregunta que también estaba hecha por vos y por otra persona. Gracias. David, te hago otra consulta más. ¿Cómo fue recepcionado este proyecto en la parte de Quilmes, como ya has comentado vos, pero por todas las personas que padecen el cáncer, que los llevan adelante? ¿Hubo una recepción a nivel comunicacional hacia ustedes? ¿Cómo se vivió esta parte? Bien, el proyecto transcurre, digamos, su inicio en Quilmes y obviamente la vida adulta de Carolina desde sus 20 años cuando deja la ciudad de Bahía Blanca
y se muda allá hasta antes de abandonarla nuevamente, transcurre en Quilmes. El proyecto de Mi Vida con C transcurre mayormente en Bahía Blanca, en el Hospital Intersonal José Pena de esta ciudad. Y las consecuencias el impacto, digamos, que ha tenido es diverso. En lo institucional nos hemos encontrado con bastante resistencia por parte de las autoridades del hospital, en algo que vamos entendiendo como parte de una cultura donde no es habitual que desde la ciudadanía y desde una consultante se aproxime a las autoridades y a personal jerárquico médico desde una postura horizontal. Digamos que en general son relaciones donde hay una verticalidad muy pronunciada, y entonces eso hace que se generen resistencias sin dudas que bueno, hay que despersonalizar y tratar de trascender, y bueno, estamos en esa vía. Después entramos en contacto con otras consultantes, a veces de cáncer y también de familiares, con otro tipo de inconvenientes, y nos encontramos con lo mismo, con que no están, digamos, no están pensados desde el diseño, digamos, de los dispositivos sanitarios, no están pensados espacios de participación genuina para consultantes y familias, lo cual contradice por ahí todas las cuestiones que se ponderan desde la OMS y desde todo lo que se suele decir en materia de la promoción de la salud hoy en 2021. Pero, y la pandemia, que por ahí debería subrayar la importancia de todo esto, muchas veces se usa como excusa, en el sentido contrario. Pero desde el impacto creemos que es muy positivo, pero sí tenemos un problema muy grande, que es que como no podemos dedicar recursos a financiar publicidad, y no nos parece ético hacerlo tampoco, el impacto y la trascendencia de nuestras publicaciones y eso muchas veces se ve limitado, y dependemos del boca a boca mayormente.